Bien, buenos días, miembros de la Mesa del Senado, portavoces de los grupos parlamentarios, señorías, diputados y senadores, autoridades, señoras y señores. Un año más, es un honor para mí el poder darles la bienvenida al Senado, a este antiguo salón de plenos, donde vamos a celebrar este acto solemne con motivo del Día de la Memoria del Holocausto y de la prevención de los crímenes contra la humanidad. Como todos sabemos, la liberación del mayor campo de exterminio, Auschwitz-Birkenau, el 27 de enero de 1945, es el acontecimiento que sirve como referencia a esta conmemoración todos los años. En representación del Gobierno de España, nos acompaña hoy en la mesa el ministro de Justicia, don Rafael Catalá. Quiero también agradecerle al señor embajador de Israel en España, don Daniel Kutner, que esté aquí hoy con nosotros. También a la embajadora en misión especial para la Alianza de Civilizaciones y para el Diálogo Interreligioso, un año más, doña Belén Alfaro, al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, don Isaac Querub, a don Diego Luis Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, y a la delegada en Madrid de la Amical de Mauthausen, doña Concepción Díaz Berzosa. Y quiero saludar también un año más al rabino Moshe Bedán. Y, por supuesto, a todas las autoridades, los representantes de distintas organizaciones, a los intérpretes de los intermedios musicales que van a interpretar a lo largo de este acto y, en general, a todas las personas que asisten y que participan en este acto tan solemne. Damos ya comienzo a la sesión, para lo cual le cedo la palabra a doña Belén Alfaro, que va a ejercer como relatora del acto. Gracias, señor presidente. Da comienzo el acto de conmemoración de la memoria del Holocausto y prevención de los crímenes contra la humanidad. Se trata de un acto solemne y al mismo tiempo sobrio de recuerdo a las víctimas, por lo que se ruega no aplaudir tras las intervenciones o los intervalos musicales. España, como miembro de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, reafirma el incondicional apoyo a la Declaración de Estocolmo del año 2000. Ello conlleva nuestro compromiso a recordar y a honrar a las víctimas del Holocausto y nos comprometemos a combatir el antisemitismo, el racismo y los prejuicios contra los gitanos. En primer lugar, se escucharán las voces de las víctimas. Por las víctimas judías interviene don Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Posteriormente se interpretará Romance Melody, compuesta para trío por el compositor judío-holandés Dick Kattenburg en 1941, estando escondido de los nazis. Interpretan Susana Gallego al violín, Álvaro Llorente al cello y Maite Gallego al piano. Presidente del Senado, ministro de Justicia, embajadores, diputados, senadores, autoridades religiosas, civiles y militares, señoras y señores. Vimos algunas personas vestidas con harapos. No parecían seres humanos, eran puro hueso. Les dijimos que eran libres, pero ellos no reaccionaron. No podían mover la cabeza ni decir una palabra. En esos ojos que ven, decíamos, caben todos los horrores vistos. En esa garganta caben 6 idiomas. En ese pecho caben 2 hijas y 3 nietos. Y en ese antebrazo que muestra cabe lo peor de los seres humanos. Esto dijo Anatoly Shapiro, el primer soldado soviético en liberar a Auschwitz el 27 de enero de 1945. Para recordar, un año más nos reunimos aquí, en la sede de la Soberanía Popular Española, para conmemorar el Día Internacional de Recuerdo en memoria de las víctimas del Holocausto, para recordar a los millones de víctimas inocentes que perecieron bajo la ominosa bota del nazismo, para evocar el crimen más horrendo de la historia de la humanidad, para impedir que el olvido labre su surco. Y así lo hacemos,
porque como reza la exposición de Auschwitz que puede visitarse actualmente en el canal de Isabel II, ni fue hace tanto ni pasó tan lejos. Los supervivientes que están entre nosotros son el testimonio vivo de que la Shoah fue una barbarie sin precedentes. La crueldad única del Holocausto no se mide solamente por su magnitud o por sus métodos. No solo. El Holocausto es el peor crimen que la humanidad haya conocido, también por su concepción metafísica absoluta. La erradicación completa de todo un pueblo por el simple hecho de ser diferente. Hitler, el gobierno y la administración al servicio de la ideología nazi, usando todos los recursos del Estado, extirparon a los judíos del orden humano natural y se arrogaron la potestad de decidir quién era persona y quién no. Luego actuaron en consecuencia. Un Estado, la Alemania nazi, se propuso eliminar a todos los judíos, utilizando una extensa burocracia que permitía diluir y esconder responsabilidades. Un tirano y sus seguidores, animados por la frustración, el resentimiento y el odio, secuestraron los poderes públicos de Alemania en pos de la pureza racial y de hacer realidad su monstruosa visión de un mundo sometido. 6 millones de personas, ajenas al conflicto armado, fueron privadas de su condición de ciudadanos y despojadas de toda humanidad. Tras la discriminación y el acoso social y legal, fueron hacinadas en guetos, donde morían de inanición o estaban a merced de la arbitrariedad cruel de sus carceleros. Fueron deportadas en trenes para el ganado hacia el terrible destino del exterminio. En los campos de concentración y de exterminio, como Auschwitz, Treblinka, Sobibor o Mauthausen, fueron esclavizadas hasta la extenuación o sometidas a experimentos científicos que más de 70 años después siguen desvelándonos por la noche. Cuando ya no eran útiles para los trabajos forzados, cuando solo quedaba de ellas un reflejo de las personas que habían sido, fueron asesinadas en las cámaras de gas y luego incineradas en hornos crematorios, como si fueran insectos. Todos esos millones de víctimas, entre las cuales 1,5 millones de niños, que hoy recordamos, fueron aniquiladas por la maquinaria de un Estado que estableció la eliminación del diferente como objetivo político, mientras el mundo miraba hacia otro lado. Como advirtió el historiador Jan Kershaw, el camino hacia Auschwitz estuvo construido por el odio y pavimentado por la indiferencia. El Estado debe, pues, blindarse ante actitudes totalitarias, porque fue precisamente el Estado el protagonista central del Holocausto. Para ello es fundamental comprender la Shoah en toda su dimensión. El Holocausto no fue un abominable exceso exclusivo y puntual de la Segunda Guerra Mundial. Fue, en cambio, la culminación de un proceso que se gestó durante siglos. El odio institucionalizado, generalizado y normalizado hacia los judíos. Los judíos no creemos en un mundo feliz sin posibilidad de equivocarnos, pero por la misma razón hemos sido objeto de persecución, humillación, deportación, asesinato y casi el exterminio completo. De acuerdo con el estudioso del Holocausto, Raúl Hilberg, en el mundo antiguo se les decía a los judíos: no podéis vivir como judíos, y les prohibían practicar sus tradiciones. En la Edad Media
se les decía: no podéis vivir entre nosotros, y se les expulsaba, o se les convertía, o se les encerraba en guetos. Y en la Segunda Guerra Mundial, los nazis dijeron a los judíos: no podéis vivir, y casi los exterminaron. Sería una peligrosa ingenuidad creer que el Holocausto, que hoy recordamos, es un problema del pasado, que guarda poca o ninguna relación con nosotros. Peor aún, sería afirmar que el antisemitismo es un problema que solo atañe a los judíos. La historia nos ha demostrado que el antisemitismo es uno de los primeros síntomas de descomposición social, y cuando eso ocurre, en palabras del demócrata norteamericano Paul Sarbanes, el bienestar de la gente está en riesgo. Y es que los judíos suelen ser los primeros en recibir el zarpazo de los racismos y de los totalitarismos. No podemos olvidar que el proyecto nacional socialista se asentó también sobre el asesinato masivo de gitanos, demócratas, antifascistas, republicanos, masones, homosexuales y deficientes mentales. El antisemitismo es, en suma, un mal endémico en la historia de la humanidad, el germen del odio al diferente, el paradigma de la intolerancia. El historiador Theodor Mommsen lo define como una epidemia terrible, y el Holocausto fue su última consecuencia. Señoras y señores, el antisemitismo no es solo un problema judío, afecta a toda la sociedad, nos afecta a todos. Y empieza por la proliferación de la mentira, antesala de la tiranía, como nos recuerda Albert Camus. Afirma el Talmud que solo hay dos cosas que no se devuelven: la flecha disparada y la palabra pronunciada. La palabra, si es malvada, tiene el potencial de causar un daño mucho más grave. En todas sus múltiples manifestaciones, el antisemitismo se ha caracterizado por el uso de un lenguaje tóxico como preludio del acoso y del derramamiento de sangre. Siempre que se asusa el fantasma del odio y la violencia contra los judíos, se está fraguando la tragedia. El ejemplo más claro lo tenemos en la Alemania nazi, que utilizando el lenguaje ofensivo, las calumnias y la tan recurrida estrategia del chivo expiatorio, creó el contexto social y legal necesario para perpetrar el genocidio. En nuestros días, todos somos vulnerables al lenguaje del odio y a la propagación de mitos e información falsa, el alimento de esa bestia que acecha allí donde las costuras de la convivencia son más frágiles. Existe hoy en las sociedades occidentales un repliegue populista que aviva la desconfianza al diferente y despierta sentimientos xenófobos. En el pasado fueron el origen de guerras mundiales y genocidios. En la actualidad han provocado niveles más altos de odio hacia los judíos y otras minorías y repuntes preocupantes de violencia. En las redes sociales y en los medios de comunicación, lo judío sigue levantando olas de odio. Las fake news pueden constituir los nuevos libelos de sangre y los nuevos protocolos de los sabios de Sion. Pero no debemos permanecer callados. Debemos responder, y es nuestro deber contrarrestar estas tendencias nocivas que amenazan nuestros preciados sistemas libres y garantistas. Señoras y señores, la democracia es muy frágil, aunque parezca bien asentada, y es un préstamo que nos han hecho nuestros hijos y nuestros nietos, y debemos, llegado el momento, transmitírsela intacta e incluso mejorada. Lo conseguiremos solamente si somos capaces de fomentar y proteger un orden basado en la libertad, en la justicia, en la dignidad de las personas, en el respeto mutuo,
en la diversidad y el derecho a la diferencia y en el imperio de la ley. La ley, y concretamente la acertada reforma del Código Penal en nuestro país, es un componente fundamental para garantizar la libertad de las minorías y castigar el discurso del odio, capaz de generar comportamientos intransigentes y violentos. Sin embargo, la ley no es suficiente. La ley sola no es suficiente. La educación es y será nuestro principal baluarte en la lucha contra la intolerancia y a favor de la convivencia. Desde la Federación de Comunidades Judías de España, siempre hemos considerado la educación de las futuras generaciones como nuestro más alto objetivo, por encima de todos los demás. Hace un año, desde esta misma tribuna, los judíos españoles pedimos a sus señorías un pacto nacional por la educación. Creemos firmemente que no hay porvenir sin una educación consensuada, basada en la libertad, en la alteridad y en el derecho a la diferencia. Hoy volvemos a reclamar ese pacto que toda sociedad abierta y libre como la española tanto necesita. Baruch Spinoza afirmaba que tanto lo bonito y lo bello como lo malo y lo horrible deben ser estudiados y analizados. Nuestros hijos y nietos deben conocer y ser advertidos de hasta dónde alcanza la maldad del hombre si se obvian los valores y olvidamos las lecciones del pasado. El Holocausto, por ello, debe ser objeto de estudio en todos los colegios y universidades, como bien contempla el sistema educativo español. Sin embargo, necesitamos una educación más allá del conocimiento erudito, una educación, al decir del filósofo humanista Erich Fromm, basada en la construcción del ser. No olvidemos que la sociedad que perpetró el Holocausto era la más culta y preparada intelectualmente de su época. De acuerdo con el filósofo español Reyes Mate, decimos que Auschwitz es incomprensible porque nos negamos a ver la barbarie como una posibilidad latente de nuestra cultura. Pero sabemos que la idea del exterminio contó con decenas de miles de personas anónimas, sin cargos ostensibles, cuya colaboración hizo posible la perpetración del mayor crimen de la historia. El Holocausto nos enseña que necesitamos una educación que provea ciudadanos libres y valientes, que sepan distinguir entre lo correcto y lo fácil, que no sean testigos silenciosos y pusilánimes de injusticias y abusos hacia sus semejantes. Por ello, hoy hemos de recordar también a aquellos que salvaron a judíos, perseguidos por el nazismo y por sus aliados. Reconocidos con la distinción Justos entre las Naciones, otorgada por Yad Vashem en nombre del pueblo judío y del Estado de Israel, han sido diplomáticos españoles como Ángel Sanz Briz y Eduardo Proper de Callejón, entre otros. Todas ellas, personas valientes que optaron por no ser indiferentes ante el dolor de sus semejantes y que antepusieron hacer el bien a sus propias vidas y a sus trabajos, conducta que reivindica la dignidad del hombre en la noche más oscura. En este sentido, nos congratulamos expresamente por el Convenio para la Erradicación del Antisemitismo, que la Federación de Comunidades Judías de España firmará próximamente con el Centro Nacional de Investigación e Innovación en Educación, tal y como lo ha anunciado el ministro de Educación. Desde aquí, agradecemos al compromiso del Gobierno de España para trabajar a favor de una sociedad más libre y con menos prejuicios. Prejuicios que muchas veces alcanzan también en la vida política al Estado de Israel, por ser fundamentalmente el Estado de los judíos. Luchar contra el antisemitismo y contra toda forma de racismo es apostar por la dignidad de las personas y por una sociedad moralmente mejor y más fuerte, pues como nos recuerda el lema de Naciones Unidas para la ceremonia en memoria de las víctimas del Holocausto, tenemos todos una responsabilidad compartida.
Señoras y señores, todo homenaje a las víctimas de la Shoah, del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial ha de significar el compromiso de todos nosotros de no permitir nunca más otro exterminio de seres humanos. Pues como dice el Talmud, Mi shematzil hayim, senechshav keilu, hu itzil olam shalem. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Por las víctimas gitanas intervendrá don Diego Luis Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana. A continuación se interpretará Yelem Yelem, himno internacional gitano. Señor presidente del Senado, señor ministro, embajadores, representantes de las comunidades judías, representantes del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y del Instituto de Cultura Gitana, queridas amigas y amigos. La historia del pueblo gitano no ha sido fácil. La historia del pueblo gitano, desde que salió de las altas montañas del Panjab, en la Cachemira india, y deambuló a través de los caminos polvorientos de Persia, o de las frías estepas rusas, o de las ardientes arenas del desierto, fue muy complicada. Y ha habido episodios históricos importantísimos donde se ha demostrado con toda claridad la discriminación cometida contra el pueblo gitano.
Fueron muchas las mujeres gitanas quemadas en la hoguera por la Inquisición. Fueron muchos las gitanas y los gitanos que, tras la gran redada de 1749, murieron en las minas de Almadén o murieron en los arsenales de la Carraca o en diferentes penales en Málaga o en Zaragoza. Pero si hay un episodio histórico que verdaderamente demostró con toda rotundidad la discriminación contra el pueblo gitano en toda Europa, en todo el mundo, fue el Holocausto. La Shoah, como decís los judíos, el Samudaripen, como decimos los gitanos. Nosotros fuimos víctimas sin haber pretendido nunca ser héroes. Para un padre no hay nada más maravilloso que el derecho de ver crecer a sus hijos. Para un hijo no hay nada más apasionante que el derecho de estar al lado de su padre cuando llega el momento de su vejez. Ambos derechos nos fueron arrebatados. Estoy convencido, queridas autoridades, queridas amigas y amigos, que todos nuestros antepasados, que todas nuestras víctimas, murieron con una pregunta que se formularon en el último momento de su vida. ¿Por qué? Esta es una pregunta que cada uno de los gitanos nos seguimos formulando cada día, cada hora, cada minuto. ¿Por qué? Los gitanos no éramos personas ricas. Los gitanos no teníamos ningún tipo de poder. Luego, responder a esa pregunta es muy complicado. ¿Por qué? Pues bien, yo creo que nos asesinaron porque nos negamos a que el sol se apague, a que la tierra dejase de ser verde, a que la noche dejase de ser mágica. Nos asesinaron porque nos negamos a llenar de pólvora la mañana, porque hicimos música en mitad de la guerra, porque iluminamos con el fuego las estrellas. Nos asesinaron porque regalamos el aro del viento a los niños y la luz de la vida a los muertos. Porque amamos con pasión en mitad de la lluvia. Nos exterminaron porque vestimos con cintas de colores los bosques, los ríos y los valles. Nos exterminaron porque convencimos a Dios cuando repartió los bienes en la tierra, de que nos dejase convertir nuestras lágrimas en lunares brillantes, haciendo música con solo unir nuestras manos. Sí, queridas amigas y amigos, nos exterminaron porque éramos un pueblo extraño, misterioso, que creíamos que cada día que nace es un regalo nuevo y que hay que tener la alegría de vivir, porque estábamos en contra de determinadas convenciones sociales. Esa fue la razón del exterminio del pueblo gitano. Pero lo grave
autoridades, amigos, lo grave no es que eso ocurriera como ocurrió durante el Samudaripen, la Shoah. Lo grave es que con otros matices siguen sustentando determinadas posiciones racistas durante el siglo XXI y por las mismas causas. Por tanto, tenemos que hacérnoslo mirar todos. Tenemos que ver cómo es posible de que después de la experiencia sufrida, el pueblo gitano, que es un pueblo indefenso, siga teniendo los mismos problemas en gran parte de países. Tenemos que mirarlo. Por eso, en este acto tan simbólico, tan importante para todos, para judíos, para gitanos, para exiliados, para homosexuales, para todas aquellas personas a quienes por ser diferentes se exterminó, quizás sea un buen momento de pedir a Dios que nos ayude a todos, que nos ayude a hacer una sociedad donde quepan también los diferentes. Y si me permite, también de pedir a Dios que ayude a las autoridades, a los jueces y tribunales, elegidas por la sociedad, para que comprendan al pueblo gitano, para que ayuden al pueblo gitano y para que, de algún modo, cuando se producen incendios racistas, agresiones racistas, siempre haya una respuesta justa en cada momento. Y les garantizo que no siempre ha ocurrido así. Es duro lo que digo, pero es real. No siempre ha ocurrido así. Y también creo que hay que pedir a Dios que ayude al pueblo gitano a explicar mejor nuestro derecho a seguir siendo gitanos, a explicar mejor por qué es posible seguir siendo gitanos en el siglo XXI. Tenemos que explicar mejor, todos juntos, que los gitanos tenemos futuro. Tenemos pasado, pero sobre todo tenemos futuro. Solo de esta manera lograremos que el tiempo de los gitanos comience. El tiempo de los gitanos comenzará el día que se les reconozca. Ese es el primer día que empezará el tiempo de los gitanos. Que así sea. Salud y libertad. Sastipen, taimestepen. Pie.
por los deportados españoles a los campos de concentración nazis, intervendrá doña Concepción Díaz Berzosa, delegada en Madrid de la Asociación Amical de Mauthausen. Supervivientes, señora Eva Leinman-Borer, señora Roda Enelde, señor Slamovich, familiares y amigos de las víctimas del nazismo, autoridades, señoras y señores, señor García Escudero, señor Querup, señora Isens, señor De Lucas, muchas gracias por el apoyo para que nuestra asociación, que representa a los españoles republicanos deportados a los campos de concentración nazis y que este año cumple los 40 años de su legalización, tome la palabra en este acto de Estado del Día Oficial de la Memoria del Holocausto. Hoy lo que se conmemora es el final de la más grande infamia cometida contra la humanidad, capaz de reducir prácticamente a cero la población judía de naciones enteras de la Europa oriental. Porque la Shoah no solo fue un proceso industrial, impersonal, que los metían en trenes y los gaseaban sin pensar que eran seres humanos, como se muestra en la extraordinaria exposición Auschwitz, no hace mucho, no tan lejos, que se exhibe actualmente en Madrid. En el frente oriental, a medida que el ejército alemán conquistaba los territorios, quienes mataban, quienes eran asesinados y quienes lo observaban, se conocían entre ellos, eran vecinos. El régimen nazi construyó sobre Europa insolentemente su imperio con las herramientas del odio, de la violencia y de la mentira, aprobando y aplicando su legislación racista, sectaria y discriminatoria destinada a planificar burocráticamente la aniquilación física, en algunos casos como al pueblo judío, o el trabajo esclavo que condujo a la muerte a varios cientos de miles de personas, opositores políticos de todas las ideologías, discapacitados, judíos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová. Muerte por inanición, enfermedad, accidente, agotamiento, tortura o asesinato en los campos de concentración. En definitiva, el régimen nazi construyó un imperio sobre millones de cadáveres y de esclavos. Trabajaron con tenacidad para levantar su gigantesca maquinaria generadora de muerte y de corrupción. La mayoría de los ciudadanos europeos o colaboraban con entusiasmo o no daban muestra de rechazo o de curiosidad ante las evidencias de lo que sucedía. La pensadora Hannah Arendt, examinando las trágicas consecuencias que había provocado el acontecimiento Auschwitz, y no solo para el pueblo judío, sino para Europa entera, se pregunta: ¿por qué la tradición ilustrada, liberal y democrática alemana no supo hacer nada para frenar las oleadas de sinsentido que el partido nazi introducía en las instituciones democráticas de un Estado hasta el extremo de destruirlas? Y también nos preguntamos, ¿cómo fue posible conquistar o adormecer las conciencias de tantos millones de personas en Alemania y en la mayoría de las naciones? Demostraron descaradamente a todos los siglos venideros cuántas insospechadas reservas de ferocidad y de locura yacen latentes en el hombre. Nosotros, hijos de esa Europa en la que se encuentra Auschwitz, ¿podemos estar convencidos de ser inmunes a la infección? Los restos de esos terribles lugares, los testimonios de los supervivientes y los testimonios con su ausencia-presencia que han dejado los millones de personas que acabaron confundidos en esos montones de cenizas, nos exigen no olvidar, nos exigen hablar. Sin nuestro testimonio, en un futuro no muy lejano, las gestas de la bestialidad nazi podrían acabar relegadas entre las leyendas. Hablar, recordar, también con el fin de que la conciencia moral de todos permanezca alerta. A los jóvenes
que desconocen lo sustancial y por eso mismo están desarmados e indefensos ante toda ferocidad y las insidias que se prolongan en el día de hoy. Hablar también a quienes no han nacido, con el fin de que sepan hasta dónde se puede llegar. Debemos recordar a los alrededor de 10.000 españoles, la mayor parte de ellos republicanos exiliados, como consecuencia de su lucha antifascista, primero defendiendo la legitimidad de la República y luego en Francia luchando contra la ocupación nazi, fueron deportados entre 1940 y 1945 como enemigos políticos a Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Ravensbrück. El silencio durante la dictadura franquista y el olvido durante la transición política tuvieron como consecuencia el pobre reconocimiento institucional hacia las víctimas españolas del nazismo en nuestra democracia. Reconocimiento que ha sido paliado en parte con homenajes y reconocimientos por parte de personalidades y representantes políticos en diferentes actos y localidades en los últimos tiempos. Agradecemos profundamente la alocución del jefe del Estado, Felipe VI, en 2015, en un día como hoy, en esta misma casa. Desearíamos que cada año representantes de las instituciones del Estado acompañaran a la expedición de la Amical en los actos conmemorativos internacionales de liberación en Mauthausen organizados por el Comité Internacional, como ya hicieron en el 2005 el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, en 2010 la vicepresidenta del Gobierno, señora Fernández de la Vega, en 2015 el ministro de Asuntos Exteriores, señor García Margallo, y en 2016 el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, señor Ibáñez Rubio. Presencia institucional que es habitual cada año en las expediciones de otras nacionalidades. Queremos también agradecer a la Federación de las Comunidades Judías de España y al Centro Sefarad de Israel el apoyo incondicional para que nuestra asociación participe desde 2006 en la celebración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto. Gracias también a la Secretaría de Asuntos Exteriores, por el convenio de colaboración vigente desde hace 2 años para impulsar la memoria de la deportación española a los campos nazis, la sensibilización de los derechos humanos y la visita de jóvenes españoles a los campos de concentración. Pero hay asignaturas pendientes y seguimos reclamando para el colectivo español deportado el reconocimiento jurídico como víctimas, según establece el derecho penal internacional, lo que han hecho otras democracias con pasados parecidos al nuestro. Y la divulgación y el conocimiento en todos los ámbitos de nuestra sociedad de la lección de sufrimiento, de la deportación republicana y de la aportación de los españoles en la victoria sobre el nazismo. En los campos nazis, los republicanos coincidieron con prisioneros deportados de toda Europa y el internacionalismo de su lucha antifascista se convirtió en una lucha solidaria por la supervivencia. Un internacionalismo que nos legaron los supervivientes, la internacionalización del dolor, el de todas las víctimas, de las cuales hemos recibido su legado para convertirlo en compromiso y advertencia, tal como ellas plasmaron en los juramentos pronunciados en los días posteriores a la liberación de los campos. Como representante del Comité Internacional de Mauthausen y fiel a nuestro juramento del nunca más, luchamos para que no se olviden las nefastas consecuencias de la falta de solidaridad internacional. Nuestros conocimientos y nuestra propia experiencia sobre los peligros de las ideologías racistas y xenófobas, de la propaganda ideológica para destruir la realidad como tal y hacer vivir a las masas en una especie de ficción manipulable y el terrible destino de ser perseguido, nos dan una especial sensibilidad frente a la injusticia, crueldad o inhumanidad. En el contexto de la actual crisis económica, social y humanitaria, exigimos a los representantes políticos de Europa y del mundo que la memoria del pasado tenga el papel principal en sus discursos y políticas, y denunciamos los discursos de la extrema derecha cargados de nacionalismo, xenofobia, racismo, antisemitismo, intolerancia y exclusión. Por todo ello quisiera leer un fragmento de la carta
avalada por varios supervivientes de diferentes nacionalidades del campo de Mauthausen, que el Comité Internacional de Mauthausen ha dirigido el 11 de enero de este año al presidente federal y al canciller de Austria, manifestando nuestra extrema preocupación por determinadas declaraciones políticas de carácter xenófobo sobre el destino de refugiados o emigrantes. Europa ha olvidado las lecciones de los terribles momentos del siglo XX. Muchos europeos, tanto en Europa oriental como occidental, han sido refugiados durante ese siglo. Esta Europa cierra los ojos ante el peligro del auge de los grupos de extrema derecha y neonazis. En lugar de construir puentes, Europa está construyendo muros. Los principios de humanismo y el derecho internacional requieren que Europa y la comunidad mundial ayuden a los refugiados y a aquellos que más lo necesitan y respeten los derechos de las minorías y de aquellos que piensan de manera diferente. Alrededor de 100.000 personas asesinadas en el sistema concentracionario de Mauthausen y los millones restantes de víctimas del nazismo no debieron morir inútilmente. Dieron sus vidas por la libertad y la igualdad de todas las personas y lucharon contra el nacionalsocialismo y el fascismo. Ignorar eso sería pisotear el recuerdo de estas personas. Esta carta es un aviso de los supervivientes al nazismo que siguen manteniendo su compromiso, advirtiéndonos de los peligros actuales y solo es nuestra la responsabilidad de que sus palabras sirvan para comprometer nuestra conciencia y no quedar atrapados por la indiferencia. Se procederá ahora al encendido de las 6 velas en memoria de las víctimas del Holocausto. La primera vela en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en guetos, persecuciones y campos de concentración y exterminio, encendida por Zvi Slamovich, superviviente del Holocausto, y Daniela Domínguez Pérez, alumna del Instituto de Educación Secundaria Gonzalo Nazareno en Sevilla. La segunda vela en memoria del 1,5 millones de niños judíos asesinados por los nazis, encendida por Raquel Levy y David Naón, alumnos del Centro de Estudios Ibn Gabirol, Colegio Estrella Toledano. En memoria de los otros colectivos que padecieron la barbarie nazi, republicanos españoles, gitanos, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová y otros colectivos. Encienden la vela Rosa Vázquez Barrul, presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá y miembro del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, e Inmaculada María González Díaz, nieta de Manuel Díaz Barranco, deportado a Mauthausen. En memoria de los justos entre las naciones, aquellos quienes a riesgo de sus vidas salvaron a miles de perseguidos y en memoria de quienes fueron protegidos por los justos, encienden la vela Pilar Sanz Briz, hija del diplomático Ángel Sanz Briz, justo entre las naciones, que salvó a miles de judíos en Budapest en 1944, y Samuel Bengio, presidente de Yad Vashem en España. Daniel Kutner, embajador de Israel en España, y Nora Gaón, experta en educación y memoria del Holocausto del Museo de los Combatientes de los Guetos Lohamei Hagetaot en Israel. Encienden la vela por los que lograron sobrevivir y rehacer sus vidas en Israel y en la diáspora. Miguel Ángel Ballesteros, profesor de Pedagogía Social de la Universidad de Sevilla y organizador de la conferencia
Educa Shoah 2017, y Enar Corbi, miembro del Consejo Asesor del Centro Sefarat Israel. Encienden la última vela por la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. Se recitará la plegaria por las víctimas del Holocausto, el Malé Rahamín, por el rabino Moshe Ben Dahan, presidente del Consejo Superior Rabínico de España. A continuación escucharemos Elí, Elí, melodía de David Sejavi para el poema Hannah Seces. Plegaria para la elevación de las almas de las víctimas de la Shoah. El Malé Rahamim Shochem Bameromim Amse Menuja Nechona Tachat Kanfei Ashechina Bemahalot Kedoshim Utorim כזוהר הרקיע מסירים לנשמות 6,000,000 מאחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו, שנשרפו, ושנקברו חיים. על קידוש השם בארצות תחת ממשלת גרמניה ובשאר ארצות השמדה ובארצות אירופה שמסרו נפשם על קידוש השם בעבור שכל העם בישראל ובגולה נתפלל להזכיר זכרם ולעילוי נשמותיהם לכן ברחמים יסתירם בסתר כנפיך לעולמי ושרור בגזרכי נשמותיהם בגן עדן אדוני ונחלתם ארץ אל תכסה דמם ותשתוק לצעקתם וינוחו בשלום על משכבותם ונאמר amén. Dios, lleno de misericordia que reside en las alturas, concede el perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandecientes a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron vilmente asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia, descansen en paz y todos los presentes diremos amén.
Agradezco un año más a Belén Alfaro que haya actuado como relatora de este acto y para la clausura del mismo tiene la palabra en primer lugar el ministro de Justicia, don Rafael Catalá. Señor presidente del Senado, autoridades, señoras y señores, el pasado 5 de enero, Su Majestad el Rey don Juan Carlos cumplió 80 años y su trayectoria será siempre reconocida y valorada en relación con la transición democrática española y con la aprobación de nuestra Constitución, de la que se celebran este año 4 décadas de vigencia. Me parece que no hay mejor escenario que esta Cámara para recordarlo. Bien, durante su reinado, don Juan Carlos ha representado a España en multitud de visitas oficiales, como por ejemplo en octubre de 1989, acompañado de la reina doña Sofía, visitó Polonia. Y al salir del campo de Auschwitz-Birkenau, Su Majestad el Rey, que ha sido testigo de primera mano de muchos episodios de la historia europea y mundial, se declaró impresionado diciendo que, aunque sabía del Holocausto, al llegar aquí me he dado cuenta de que es aún más horrible. Y ese horror no debe ser nunca olvidado. Por eso nos reunimos cada año en el mes de enero para recordar el Holocausto. Este que celebramos hoy aquí no es el único acto convocado por este motivo. Se repiten en toda España y en todo el mundo, muy especialmente en aquellos países de los que procedían las víctimas de la Shoah. El Premio Nobel de la Paz de 1986, Elie Wiesel, superviviente del Holocausto, escribió un libro titulado ¿Por qué recordar? Permítanme que les lea uno de sus pasajes. La vida de mi memoria es mi vida. Cuando una muere, la otra se extingue. Recordar es lo que le permite al hombre afirmar que el tiempo deja huellas y cicatrices sobre la superficie de la historia y que todos los acontecimientos se encuentran concatenados unos a otros, al igual que los seres humanos. Sin la memoria, nada es posible. Nada de lo que hagamos merece la pena. Olvidar es violar la memoria, es privar al hombre de su derecho a recordar. No hay mejor manera de recordar el Holocausto que el testimonio de las personas que lo vivieron directamente, con sus propios ojos. Gran parte de ellos, como hizo hasta su fallecimiento el propio Elie Wiesel durante su vida posterior a 1945, han dedicado todos sus esfuerzos a perpetuar la memoria de lo que ocurrió durante aquellos años. Por eso, en actos como el que hoy celebramos, debemos repetir qué fue el Holocausto y contar lo que sus supervivientes han transmitido para que las generaciones presentes y las generaciones futuras no lo olviden nunca. Auschwitz es el nombre que ha perdurado como símbolo del horror al ser el primero que encontraron y liberaron los aliados el 27 de enero de 1945, aquel campo en cuya puerta colgaba el siniestro lema «El trabajo os hará libre». Pero son cientos los campos que escenificaron el horror sufrido durante aquellos años. Para los españoles son especialmente dolorosos los nombres de Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Ravensbrück y, sobre todo, Mauthausen. Son los campos donde fueron trasladados la mayoría de los republicanos deportados desde Francia, donde fallecieron, por ejemplo, en Gusen, cerca de 5.000 españoles. En estos lugares murieron ciudadanos de decenas de países, empezando por los propios judíos alemanes, orgullosos de serlo, muchos de los cuales habían combatido defendiendo a su nación durante la Primera Guerra Mundial. Se exterminó a millones de personas por su nacionalidad, por ser judíos, homosexuales, discapacitados, ancianos, niños, enfermos. La presencia de Diego Luis Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, nos ha permitido recordar hoy también el exterminio de los gitanos en los campos. La palabra con la que se conocen esos hechos en romaní, como él nos ha dicho, Samudaripen, asesinato en masa,
o porraimos, que literalmente en castellano significa devoración. Seguramente los gitanos que fueron exterminados en los campos de concentración y que llevaban en la ropa un triángulo invertido como marca, no utilizaban esas palabras por el horror que tuvieron que vivir junto a otras muchas personas. Esa devoración que sufrieron la padecieron, como muy bien nos decía Diego Luis Fernández, por su raza, por su cultura, en una época afortunadamente superada de odio y de persecución. Pero no debemos bajar la guardia. Desgraciadamente, las ideologías racistas no han desaparecido de nuestro mundo. Por eso, hoy no nos basta solo con recordar, necesitamos también reglas y leyes que aseguren la convivencia. El reconocimiento y la defensa de los derechos de las minorías ha sido y seguirá siendo uno de los objetivos principales del Gobierno. La reforma de nuestro Código Penal en relación con los delitos de odio, llevada a cabo el año 2015, es simplemente un ejemplo de este compromiso. Además del recuerdo a las víctimas, me gustaría en esta intervención reconocer también la extraordinaria labor de los 18 diplomáticos españoles, gracias a cuya acción miles de personas salvaron la vida, en su mayoría por tener el origen judío sefardí. Recordaremos todos la exposición celebrada, ahora hace 4 años, en el Palacio de Santa Cruz, donde se recordaba su hazaña. De entre ellos, los diplomáticos Ángel Sazbriz, Sebastián de Romero Radigales, Eduardo Proper de Callejón, José Ruiz Santaella y su esposa Carmen Schraeder cuentan con el título de Justos entre las Naciones, otorgado por el Museo Yad Vashem de Jerusalén, como también lo tienen otros españoles como Martín Aguirre y Otegui y Concepción Falla Blázquez. Para salvar a todas estas personas, los diplomáticos concedieron la protección a muchos judíos sefardíes. De todos es conocida la solución adoptada por Sazbriz ante la limitación de solo 200 pasaportes autorizados en Budapest por las autoridades de Hungría. Se emitieron cientos y cientos, repitiendo la numeración sin que ninguno de ellos tuviera un número superior al de 200. Hace 2 años, las Cortes Generales, el Congreso y el Senado aprobaron la Ley 12/2015 para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, en virtud de la cual se han concedido a fecha de hoy prácticamente 11.000 nacionalidades a españoles de origen sefardí. Todo ello, como digo, es el compromiso en el que perseveraremos en el reconocimiento y en la lucha por la igualdad y por el reconocimiento de los derechos de todos. El poeta inglés John Donne decía, en unos versos que han sido reiteradamente utilizados por muchos autores, que cuando las campanas de una iglesia repican en honor de un fallecido, no hay que preguntar por quién están doblando esas campanas. Nadie, dice Donne, es una isla por completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo de un continente, una parte de la tierra. Si la mar se lleva una porción de la tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de unos amigos o la tuya propia. Por eso, la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad. Y por tanto, nunca preguntes por quién doblan las campanas, porque están doblando por ti. El recuerdo del Holocausto no deberíamos hacerlo solo desde una perspectiva histórica, como algo pasado, como algo ajeno a nuestra vida cotidiana o distanciado de nuestra época, como unos hechos que nunca más volverán a suceder. Quienes mantenéis viva la llama del recuerdo, tenéis una fácil respuesta a quien os pregunte por qué se celebra cada día este año. No es solo por el pueblo judío, el pueblo gitano o por las minorías que fallecieron en los campos. Este acto se celebra por todas las generaciones, por todos nosotros, para evitar que se repitan hechos como los acaecidos en los campos de concentración en Europa entre 1933 y 1945. Pero junto al horror también debemos recordar el ejemplo de quienes rescataron
de la muerte a miles de personas. Por eso querría terminar con unas palabras pronunciadas por Golda Meir cuando inauguró el Museo Yad Vashem. Dijo entonces de los justos entre las naciones que estos no solo salvaron vidas, sino que con su acción salvaron también la esperanza y la fe en el espíritu humano. Muchas gracias, señor ministro. Antes de concluir esta sesión conmemorativa del Día de la Memoria del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad, quisiera expresar mi agradecimiento a todos aquellos que un año más han posibilitado, mediante su buen hacer, que este homenaje haya tenido lugar aquí en el Senado. Hoy hemos vuelto a rememorar el conjunto de terribles acontecimientos que integran el capítulo más negro de la historia de la humanidad, la Shoah. El exterminio, metódicamente organizado por el régimen nazi, de más de 6 millones de seres humanos de origen judío, así como también de muchos miles de personas más asesinadas sin más motivo que su modo de ser o de pensar. Rememoramos en esta fecha señalada para que nunca se atenúen ni el dolor ni el espanto de aquella monstruosidad. Rememoramos para mantener vivo el homenaje que siempre les deberemos a todas las víctimas. Y rememoramos para que el recuerdo de aquel horror nos impida caer en una imperdonable insensibilidad, para que mantenga enérgica nuestra solidaria indignación ante cualquier crimen cometido contra la humanidad. Y lo más importante, para que refuerce nuestro férreo compromiso de combatirlo desde su misma raíz. Porque nada semejante al Holocausto puede volver a tener lugar jamás sobre la faz de la tierra. Por eso hemos de estar muy atentos para no dejarnos nunca embaucar por los incitadores del odio entre seres humanos, porque siempre, invariablemente, desencadenan las mayores desgracias. No podemos en modo alguno desentendernos de las injusticias sufridas por otros, porque nada injusto debe sernos ajeno y porque no hay límites entre la pasividad y la complicidad. Ni tampoco podemos esperar que sean otros quienes den la cara por nosotros. Todos, en la medida de nuestras fuerzas, estamos obligados a impedir que pueda haber margen para cualquier situación de discriminación, de abuso o de violencia. Y es que la suma solidaria de pequeños, pero firmes, actos individuales es lo único capaz de concentrar la fuerza suficiente para derrotar a los intolerantes, por muy poderosos que parezcan. Hace 70 y tantos años, muchos hombres y mujeres se alzaron valientemente contra la barbarie. Fueron personas que no abdicaron de su obligación moral ante el sufrimiento de sus semejantes. Y muchos perdieron la vida en ese empeño que, sin embargo, no fue vano, porque al cabo contribuyeron decisivamente a mitigar el dolor de muchos inocentes y a lograr la derrota absoluta del nazismo. Algunas de esas personas han obtenido el reconocimiento de justos entre las naciones. Y hoy, sin duda, es un buen día para recordar su ejemplo y renovar el homenaje que merecen. Personas que no se conformaron ni se doblegaron. Personas como, por ejemplo, Irena Sendler, de cuyo fallecimiento este año se cumple el 10º aniversario. Una mujer que en el momento de la invasión nazi de Polonia trabajaba en el Departamento de Asistencia Social de Varsovia y que, jugándose la vida, se dedicó a ayudar a los judíos del gueto de su ciudad dentro de la organización clandestina Zegota. Irena Sendler consiguió sacar a muchos niños del gueto de Varsovia y salvar así su vida. Por ello, Irena fue detenida y torturada por la Gestapo. Fue condenada a muerte, aunque por suerte pudo ser rescatada y reanudar su labor de resistencia. Como he dicho,
Salvó la vida de muchos niños dándoles un nuevo nombre y una nueva familia. Pero hizo algo más, que me parece especialmente valioso y que por eso quiero destacar. Y es que Irene también rescató la identidad de esos niños, sus nombres originarios y sus raíces familiares. Reunió toda esa valiosa información en unas listas que enterró en el jardín y que luego recuperó al concluir la guerra. Y gracias a eso, todos esos niños pudieron conocer sus orígenes y recuperar su verdadera identidad. Es decir, no acabaron perdiendo algo tan esencial como la propia individualidad, aquello que hace que todas las personas, sin excepción, no seamos un simple número tatuado en la piel, sino que seamos seres únicos e irreemplazables. Un superviviente de Auschwitz y de otros campos de concentración, el psiquiatra Viktor Frankl, expresó elocuentemente esta abominable cosificación de los seres humanos que está en la raíz del nazismo y a la cual se veían brutalmente sometidos todos sus prisioneros. Influido por un entorno que no reconocía el valor de la vida y la dignidad humanas, que había desposeído al hombre de su voluntad y le había convertido en objeto de exterminio, el yo personal acababa perdiendo sus principios morales. Y si en un último esfuerzo por mantener la propia estima, el prisionero de un campo de concentración no luchaba contra ello, terminaba por perder el sentimiento de su propia individualidad, de ser pensante, con una libertad interior y un valor personal. Me parece que este testimonio, en él podemos encontrar muchos motivos para la reflexión. Creo que de él se desprende un mensaje, una idea, que todos deberíamos tener siempre muy presente. La idea de que en la innegociable salvaguarda de la dignidad de toda persona, en la constante defensa del valor supremo de los derechos humanos y, correlativamente, en la plena asunción de nuestros deberes morales individuales, en todo eso reside la mejor barrera que hoy siempre podremos alzar frente a todo germen de intolerancia y erradicarlo antes de que degenere en una absoluta barbarie. Mi deseo es que este homenaje que hoy hemos tributado a las víctimas del Holocausto y, por extensión, a las víctimas de todos los crímenes cometidos contra la humanidad, sirva para reafirmarnos en estas hondas convicciones. Muchas gracias y damos por concluido este acto. Buenas tardes.